Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la Semana de la Ingeniería Nacional 2020, conmemorando el 58 aniversario de creación del Ilustre Colegio de Ingenieros del Perú y 33 años del Consejo Departamental de Lima, quien les acoge con emoción y nos complace congratularnos. Les saluda el ingeniero Jorge Sotoyén, ya el tercer día de conferencias en este Ilustre Colegio de Ingenieros del Perú. Este trascendental acto se transmite en directo desde la sala exclusiva Zoom de la Orden Profesional por las circunstancias que todos conocemos, especiales respecto a la pandemia de COVID. Las exposiciones tendrán una duración máxima de 1 hora 20 minutos a 1 hora y media, y al final de la misma habrá una rueda de preguntas con un tiempo de duración de 15 minutos, y quienes desean hacerlo pueden levantar la mano utilizando la herramienta que se encuentra en la parte inferior de su ordenador. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante respecto a la protección del sistema de distribución y potencia, que estará a cargo del ingeniero Jofre Jacome de Paz. Permítame presentar el ingeniero Jofre Jacome de Paz. Es ingeniero electricista, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con una especialización en protección de sistemas de potencia en la Universidad de Wisconsin-Madison y otros estudios en Alemania, Estados Unidos, Argentina, Brasil y México. Ha trabajado como especialista en análisis de sistemas y protección en las empresas de transmisión eléctrica Red de Energía del Perú, en la empresa de transmisión eléctrica Centro Norte, ETSEN, y labora actualmente en el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Es conferencista y profesor universitario. Mi estimado ingeniero Jofre, le damos la más cordial bienvenida y puede iniciar su presentación. Adelante, ingeniero Gracias. Jofre. Gracias, Jorge. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar en el Colegio de Ingenieros dándoles una charla. Bueno, a ver, déjenme ver un momentito. Quiero compartir pantalla. Vamos a... El tópico que vamos a tocar es protección de sistemas de distribución, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo rápido. Básicamente, muchas veces a lo que es distribución la gente no le da importancia, ¿no? Los ingenieros más se dedican a estudiar sistemas de potencia. Por ejemplo, en el tema de protecciones, muchos se dedican a líneas de transmisión, ¿no? Cuando en líneas de transmisión la protección es muy limitada, ¿no? Solamente ver distancia, el diferencial y nada más. Hay otros campos como la distribución, que aunque no lo crean es muy interesante, ¿no? En este pequeño seminario, curso, vamos a ver algunos temas interesantes que hay en el ámbito de la distribución, ¿no? Como les comentaba, nosotros en un sistema de potencia tenemos generación, transmisión, la subtransmisión, la distribución, ¿no? Eh, Como les decía, también hay veces a la distribución la gente no le da la importancia que es debida, ¿no? O sea, distribución no es poner un fusible y listo. Distribución es mucho más interesante, hay muchas cosas nuevas por aprender, muchas cosas para ver, ¿ya? Entonces, vamos a ver todos esos detalles en este pequeño seminario. Actualmente, con las energías renovables, los smart grids, las microredes, la internet, la Ethernet, por ejemplo, ahora todos estamos participando en una videoconferencia, ¿no? Pues increíble, pero cierto, ¿no? O sea, cada uno en sus casas o en sus trabajos están participando en esto. Entonces, así lo mismo ocurre en los sistemas de potencia. Los sistemas de potencia actualmente, gracias a la internet, están cambiando, ¿no? Los sistemas de distribución están cambiando, ¿no?
y esto va a ser las redes inteligentes más adelante, los smart grids, ¿no? Actualmente quizás muchos estamos centrando poco a poco este tema, pero ya es un tema que es un boom, ¿no? O sea, de acá a unos cuantos años vamos a estar en ese punto. Ahora, ¿qué vemos en el punto de protección, ¿no? Protección no es evitar que haya fallas en mi sistema de potencia. O sea, yo cuando protejo, no evito que haya fallas en mi sistema de potencia. Protección es, una vez que haya fallas, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Porque, ¿qué ocurre cuando hay fallas? Primero, cuando hay fallas, se producen altas corrientes que dañan los conductores, se produce arcos eléctricos, puede producirse explosiones, puede producirse fallas en cargas mineras, cargas industriales, ¿no? Por ejemplo, el Perú actualmente ustedes saben que es un país netamente minero. Entonces, como es un país netamente minero, por ejemplo, ustedes tienen una mina, vamos a poner Antamina, Cerro Verde, Sauder, en una red de distribución. Es una red minera, pero es una red de distribución. Se produce una falla, paran todos sus motores, ¿no? Entonces, hay que ver cómo proteger, ¿no? Otro aspecto importante es el daño a las personas. Esto también es muy importante actualmente. Esto es más importante que quizás, o sea, el valor de una persona no es tan importante como que para la producción de una empresa, ¿no? La persona es más importante. Por eso, actualmente, por ejemplo, a nivel internacional hay otros tópicos como el arc flash, ¿no? El arco eléctrico. Ya en empresas se calculan el arco eléctrico, se hacen análisis, dependiendo de eso, ustedes entran o no entran a hacer maniobras en sus instalaciones, ¿no? Hay otra cosa también adicional, es el daño en el sistema, ¿no? Mala calidad de energía, pérdida de sincronismos, apagones, etcétera, ¿no? Aunque no lo crean, por ejemplo, con el tema de la generación distribuida, la generación en la red de distribución, van a existir más pérdidas de sincronismo en distribución, ¿no? ¿Por qué? Porque están poniendo pequeñas centrales hidroeléctricas, a turbinas a gas con baja inercia que ante fallas pierden sincronismo y nosotros simplemente en nuestras casas vamos a ver como oscilaciones, ¿no? Pero van a ser fallas en nuestra red de distribución. ¿Qué debe hacer un equipo de protección? Es detectar las fallas o estas condiciones anormales y aislar el equipo fallado lo más rápido posible, ¿ya? ¿Para qué? Para limitar el daño y limitar su efecto en toda la red. Casi al finalizar la sesión vamos a ver por qué el Perú es un tema apasionante, yo diría, en el tema de distribución, porque nosotros usamos casi todas las tecnologías. O sea, todos usamos normas IEC, usamos normas ANSI, usamos diferentes tipos de aterramiento, ¿no? Las distribuidoras usan diferentes tipos de aterramiento. Entonces, lo que tú aprendiste en una distribuidora, de repente no te sirve en la otra, ¿no? Porque usan otra metodología de aterramiento. Eso es lo que vamos a ver. Y si nos alcanza tiempo, vemos cómo, por ejemplo, se diseña el transformador, el famoso transformador zigzag, ¿ya? ¿Cuáles son las principales causas de fallas? Bueno, en el Perú, en la sierra y en la selva, las principales causas de fallas son las descargas atmosféricas, ¿no? Y por eso es que nosotros necesitamos utilizar resierres, o sea, hacer resierre. Ahí juega un papel importante el recloser. Pero en la costa no hay descargas atmosféricas, eso es lo interesante de Perú. Entonces muchos dicen, entonces, ¿cómo hago resierre? Entonces, ahí, por ejemplo, entra el tema de los seccionalizadores, ¿no? Si nosotros usáramos seccionalizadores, podríamos hacer resierres en una red en Lima, ¿no? Es increíble, pero podríamos hacerlo. Pero eso tiene que estar acompañado de otras tecnologías, ¿no? Como los seccionalizadores. Ahora, cuando hablemos de seccionalizadores, vamos a hablar de dos tipos de seccionalizadores, ¿no? Seccionalizadores de corriente, seccionalizadores de tensión. O quizás si no instalan seccionalizadores, pueden instalar reclosers, ¿no? Y hacer la misma función. Vamos a verlo más adelante. Otras causas son los vientos, déjenme ver un momentito.
las cometas, por ejemplo, la contaminación de aisladores, ¿no? Acá en Lima pasa algo interesante, no llueve, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El smog de los carros se pegan en los aisladores y en invierno empiezan a caer gotas de lluvia y producen fallas, ¿no? Otra de las causas más comunes en distribución es el error humano, ¿no? El error humano puede ser porque nosotros nos equivocamos o porque quizás un mal ajuste en un relé de protección, ¿no? O el tema de aterramiento, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me dijeron, tienes tu red delta o tu red estrella, desconéctale el neutro para que simplemente no haya fallas. Yo le desconecto el neutro y ¡pum!, se me queman todos mis cables en mi red de distribución. Entonces, eso es un error humano de nuestro diseño, ¿no? Entonces, hay que ver bien. Vamos a ver rápidamente esos conceptos. En los cables de potencia muchas veces hay excavaciones, ahorita que se empiezan las construcciones y hacen daño al cable, ¿no? La sobrecarga de los cables. Un aspecto muy importante, ¿no? Uno dice, yo puedo sobrecargar a mis equipos todo lo que pueda. No. Generalmente las protecciones actúan con el doble de la corriente nominal. Acuérdense eso. Los equipos se dañan con el doble de la corriente nominal, cualquiera que sea el equipo, ¿ya? Entonces, otro de los fenómenos es las sobretensiones, ¿no? Pues hay resonancias, ferroresonancias en la red de distribución. Aunque ustedes no lo crean, existe, ¿no? Es más, en distribución, acá en Lima existen fenómenos de colapso de tensión. Uno pensaría, no, pero un colapso de tensión es un fenómeno asociado a la red de transmisión, pero también puede ser un fenómeno en la red de distribución. ¿Cuáles son los tipos de fallas? Hay fallas monofásicas, es muy peligrosa para las personas. Fallas bifásicas a tierra, es también muy peligrosa para las personas. Fallas bifásicas y fallas trifásicas, ¿no? Generalmente las que son peligrosas para las personas son las monofásicas, porque hay corriente de secuencia cero que ingresa a tierra, genera tensiones de toque, tensiones de paso que puede afectar a las personas, ¿no? Un cortocircuito trifásico generalmente no va a hacer daño a las personas, pero sí va a hacer daño a los equipos o al sistema, ¿ya? Existe otro tipo de fallas, la falla cross-country. Bueno, hay personas que en algunos casos le van a traducir, ¿no? Algunos le van a traducir falla entre tierras, falla entre países, pero hay veces hay cosas en inglés que no hay que traducirlas, ¿no? Entonces, fallas cross-country, ¿qué significa? Significa que una falla se produce, o sea, una falla simultánea en dos puntos de la red. Y se puede deber por muchas razones, ¿no? Por una descarga atmosférica, en una línea de transmisión, o por ejemplo en un sistema delta, ¿no? En un sistema delta se produce una falla en la fase R, y esto produce una sobretensión en las fases sanas, en la B y la C, o en la S y la T, y produce por el bajo aislamiento, la falta de mantenimiento, la suciedad del aislador, una falla en la fase S, ¿no? A eso se le llama la falla cross-country. Déjenme un momentito. ¿Qué es un sistema de protección? Un sistema de protección es básicamente contar con el interruptor, ¿ya? El elemento que va a interrumpir la corriente, los transductores, que son el transformador de corriente, el transformador de tensión, el relé de protección y los servicios auxiliares, que pueden ser una batería, etcétera, ¿no? Un aspecto importante es que, por ejemplo, actualmente, aquellos que aprendimos protecciones por ahí por el año 90, nos enseñaron a los relés de protección a llamarles relés, ¿no? Pero actualmente los relés ya no se llaman relés, sino se llaman IEDs, ¿no? Entonces se llaman IEDs, estos IEDs no solamente son relés, ¿no? Son controladores, registradores de falla, y tienen muchas otras funcionalidades. Entonces, rápidamente vamos a entrar a lo que es
protección en un sistema de distribución. Un sistema de distribución tiene muchos transformadores de potencia, ¿ya? Bueno, le llaman transformadores de distribución, pero son transformadores de potencia, muchas barras, es más, quizás no haya barra física como una subestación de alta tensión, muchos alimentadores, feeders. En Perú es algo interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos feeders de 60, 70, 80, hasta 100 kilómetros, hasta más. Entonces es interesante porque en estos feeders o alimentadores muy, muy largos tenemos fenómenos como sobretensiones o como colapsos de tensión, ¿ya? Tenemos transformadores de distribución, bueno, y capacitores en algunos casos, ¿no? Acá no es muy común, pero por ejemplo en Estados Unidos usan unos transformadores elevadores, ¿no? O sea, ponen la línea de 10 kilovoltios y a medida que se va alejando va cayendo la tensión y le ponen un transformador elevador de 9 a 11 kilovoltios y siguen incrementando la longitud de la línea y le ponen otro transformador. En muchos lugares de acá del Perú no se puede hacer eso por el tema de potencia de cortocircuito. Al hacer eso pueden irse a un colapso de tensión. Es más, como el Perú es minero, en el último punto, ustedes pueden poner un motor, arrancan su motor de medio HP y colapsa la red de distribución. Es un fenómeno de colapso de tensión. Entonces, todo eso es muy interesante, ¿no? O sea, no lo podemos ver, o sea, no lo vamos a ver quizás en este seminario, simplemente les doy unas ideas de qué es lo que ocurre. ¿Cuáles son los equipos de protección que tenemos en la red de distribución? Tenemos los fusibles, tenemos los reclosers y tenemos los seccionalizadores. A ver, déjenme ver. Un momentito. ¿Ya? Entonces, tenemos también las subestaciones donde hay interruptores y hay relés de protección, ¿no? Sobre los seccionalizadores, les comentaba que había dos tipos de seccionalizadores, ¿no? Habían los seccionalizadores de tensión, los seccionalizadores de corriente, ¿no? Por ahí, por ejemplo, encontré un seccionalizador de tensión, un fabricante que tiene buena información, ¿no? Ustedes buscan en internet en inglés y ahí van a encontrar la información de los fabricantes. Los fusibles es el elemento más simple de protección en la red de distribución. Normalmente le llamamos cutout, ¿ya? Hay otros fusibles limitadores de corriente, fusibles de sólidos o fusibles electrónicos, ¿no? Pero en distribución el más común es el cutout, ¿ya? El cutout es como el que se muestra en la figura, tiene un modo de operación, ¿no? Cuando se produce un cortocircuito, aunque ustedes no lo crean, el elemento que se funde es un elemento bastante pequeñito. Vamos a ver, no tengo es un elemento bastante pequeñito. Entonces, ese elemento se funde. O sea, el fusible, imagínense ustedes, para entender mejor, no sé si pueden ver el mouse, el fusible es este amarillito, ¿no? El elemento que se funde. Ese elemento que se funde es como una mantequilla, vamos a suponer, ¿ya? O sea, mientras el fusible esté frío, esa mantequilla va a estar entera, ¿no? Pero cuando pasa gran corriente, hay una corriente en la cual el fusible se empieza a derretir. O sea, la mantequilla que ustedes tienen se empieza a derretir, ¿ya? Cuando el fusible alcanza esa temperatura, le llamamos temperatura de fusión, ¿ya? El fusible se empieza a derretir. Y una vez que el fusible se derrite, o sea, la mantequilla, por ejemplo, se derrite, internamente dentro del fusible se produce un arco eléctrico, ¿ya? Ese arco eléctrico produce una expulsión de gases por el fusible y lo que hace es apagar el arco eléctrico, ¿ya? Y cuando el arco eléctrico se extingue, recién la corriente se interrumpe. Otro aspecto importante es que la corriente siempre es interrumpida en el cruce por cero.
O sea, todos los, bueno, no todo, vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Casi todos los elementos interrumpen la corriente en el cruce por cero. Los interruptores en líneas de transmisión, los fusibles, el interruptor que ustedes tienen en su casa, interrumpen la corriente en el cruce por cero. Y muchos de ustedes se dicen, pero ¿cómo el interruptor se da cuenta que la corriente está interrumpiendo por el cruce por cero? Simplemente es una formulación matemática, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. O sea, físicamente los contactos del interruptor, del fusible pueden estar separados, pero el arco eléctrico se va a interrumpir cuando la corriente cruce por cero. Ahora, los fusibles, los interruptores de vacío tienen algo especial, ¿no? No necesariamente hacen la interrupción en el cruce por cero, por eso hay que saberlos especificar, hay que tener cuidado dónde aplicamos interruptores de vacío. No vayan a hacer ustedes comprar, compro 100 interruptores de vacío y lo pongo en todas sus redes. Si ustedes ponen en alguna red, por ejemplo, donde hay capacitores o ese tipo de equipos, pueden tener problemas, ¿no? Bueno, acá les muestro dónde está el elemento fusible, está la guía y la cabeza del elemento que se funde, ¿no? El fusible se caracteriza por tener dos tiempos, ¿ya? Un tiempo que se llama el melting time, en inglés, que es el tiempo mínimo de fusión, y un tiempo que se llama el clearing time, ¿no? Es el tiempo de despeje de falla o tiempo de aclaramiento. Son los dos tiempos que tiene el fusible. Ahora, nosotros idealmente deberíamos tener siempre a nuestro fusible debajo de la curva de daño de nuestro equipo protegido. Si tenemos un transformador, debería estar debajo de la curva de daño de transformador. Si tengo un cable, debajo de la curva del cable, ¿no? Pero hay veces esto no es posible, ¿ya? No es posible por muchas razones, ¿no? Entonces, vamos a ver eso un poco, les comento más adelante. ¿Cómo seleccionamos un fusible, no? Un fusible lo seleccionamos por la tensión de operación, ¿ya? La tensión de operación nos va a dar la separación que se va a producir cuando se quema el fusible, se va a producir una separación entre contactos. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un fusible de 100 amperios de 10 kilovoltios en una red de 22.9, probablemente no se llegue a extinguir el arco y el fusible explote, ¿no? Otra especificación es el tiempo de fusión, ¿ya? Cuando un fusible alcanza su temperatura de fusión, es como la mantequilla, les comenté, ¿no? Entonces, alcanza la temperatura de fusión, el fusible se empieza a derretir y ya no sirve prácticamente, ¿ya? O ustedes compran una mantequilla que está un poco derretida o abollada, no lo compran, ¿no? Ustedes van a Wong, a Plaza Vea, su mantequilla enterita. Si está abollada, no, ya no lo compran. Igual el fusible, ¿no? Si el fusible alcanzó esa temperatura de fusión, ya no lo podemos comprar. O sea, ya no lo podemos utilizar. Otro es la corriente de carga, ¿ya? La corriente de carga es muy importante. Hay que seleccionar el fusible en función de la corriente de carga. Y otro tema es la corriente de carga fría. ¿Qué es la corriente de carga fría? La corriente de carga fría es aquella corriente, cuando ustedes desconectan un alimentador, todas las cargas quedan conectadas. Por lo que quedan conectados los fluorescentes, las refrigeradoras, el televisor, las computadoras, las congeladoras. Entonces, cuando ustedes vuelven a energizar el alimentador, todas las cargas que estaban conectadas arrancan, ¿ya? Por ejemplo, este es un tema interesante que yo, mis años de protección, no lo he visto que lo han desarrollado, ¿no? Normalmente se usa el modelo de carga fría de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, ¿qué es lo que tienen? Tienen aire acondicionado, refrigeración. Nosotros en Perú no tenemos, ¿no? El modelo es diferente, ¿no? Tienen cocinas eléctricas. Muchos en Perú usan su cocina a gas, ¿ya? Entonces tenemos diferente modelo de carga. Entonces, esos no lo, o sea, todo lo que ustedes ven en el extranjero no lo pueden aplicar a Perú, ¿no? Eso es importante, o sea, es algo interesante. También tenemos el relé de sobrecorriente, ¿no? El relé de sobrecorriente, ¿qué ocurre? Cuando se produce una falla, mi relé procesa la información, ¿no? O sea, vamos a ver si de repente más adelante
en algún seminario les muestro cómo es que un relé opera internamente, ¿no? Hay relés, o sea, un relé, por mucho más relé que sea y mucho más rápido que sea, generalmente necesita medio ciclo, un ciclo, para a través de cálculos internos, calcular la impedancia, tensión, corriente, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hay relés en un fabricante, Schweizer, fabrica relés de onda viajera, ¿no? Esos operan en menos de un cuarto de ciclo. Pero los relés convencionales, no. O sea, los relés convencionales necesitan medio ciclo, un ciclo, ¿no? O 2 ciclos. Un relé de distancia, por ejemplo, se puede demorar 2 ciclos, aunque diga instantáneo, pero se puede demorar 2 ciclos en operar. 2 ciclos son 32 milisegundos, ¿no? Una vez que el relé opera, tenemos el tiempo de mando. El tiempo de mando también depende de la tecnología de relé, de qué tipo de mando tienes en el interruptor, si es mando neumático, mando con resortes, y luego tenemos el tiempo de apertura del interruptor. El interruptor no abre en forma instantánea, ¿no? O sea, no abre y la corriente se interrumpe, sino va a esperar a que la corriente cruce por cero, ¿ya? Ahora, este tiempo es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando yo aprendí protecciones, a mí me decían, ¿y cuál es el tiempo de coordinamiento? 300 milisegundos. Ah, ya, yo ponía 300 milisegundos. ¿Pero por qué? Y actualmente tú le preguntas a alguien, ¿cuál es el tiempo de coordinamiento? 300 milisegundos. Hoy, pero un momentito. Actualmente la tecnología ha mejorado. Los interruptores han mejorado. Tenemos interruptores de SF6, tenemos interruptores de vacío, tenemos relés. Entonces, tenemos relés con mandos más rápidos, ¿no? Como les comentaba, estos relés, por ejemplo, para el tema del arc flash, ¿no? Tenemos relés que funcionan con fibra óptica, con luz. Entonces, detectan corriente y están operando muy, muy rápido, ¿no? Entonces, los tiempos de coordinamiento es algo que actualmente uno los puede disminuir. Podría llegar a tener 200, 100 milisegundos de coordinamiento, ¿no? O sea, no es una regla los 300 milisegundos, hay que ver en qué situación estamos, ¿no? Inicialmente los primeros relés que aparecieron fueron los electromecánicos, y teníamos el famoso instantáneo, que aunque sea electromecánico no era instantáneo, sino demoraba un cierto tiempo, y el de tiempo inverso, ¿no? En este seminario no vamos a ver cómo ajustar un relé de sobrecorriente ni nada de eso. Simplemente vamos a ver el concepto y alguna aplicación con los seccionalizadores, ¿no? En el de tiempo inverso, el 51, ajustábamos dos valores, que es el pickup, el dial, ¿no? Y la curva, ¿no? Eso también. Ahora hay diferentes tipos de curvas, ¿ya? Hay curvas IEC y hay curvas ANSI. O sea, curvas IEC son curvas europeas, curvas ANSI son curvas norteamericanas, ANSI o IEEE. Ustedes pueden poner el tipo de curva que a ustedes mejor crean, ¿no? O sea, pero yo les recomiendo que siempre se use la curva IEC. O sea, en protecciones, casi todo es más recomendaciones, ¿no? O sea, al final, el propietario es el que va a decidir qué aplicar, ¿no? O sea, yo puedo, es una recomendación usar las curvas IEC, ¿no? También tenemos curvas ANSI o IEEE que tienen muchos más, tienen ecuaciones. Ahora existe diferente tipo de curvas, ¿no? Curvas inversa, moderadamente inversa, extremadamente inversa, muy inversa, etcétera, etcétera. ¿Qué curvas usamos? También esto es una recomendación, ¿no? O sea, ¿por qué es una recomendación? La recomendación nace en base a la experiencia, ¿no? Es como, por ejemplo, ahorita estamos en el COVID y ahí te recomiendan pastillas, ¿no? Ah, te usa esta pastilla. Entonces, estos tipos de curva, ¿qué curvas usar? Sale en base a recomendación, en base a experiencia. O sea, ustedes agarran un libro, el libro no les va a decir qué curvas usar, ¿no? Sino sale en base a la experiencia, ¿no? De muchos ingenieros, ¿no? Hace muchos años acá en el Perú tenemos experiencias, tenemos buenos ingenieros de protecciones en el Perú, ¿no?
Entonces, de base a esa experiencia se ha llegado a tener qué tipo de curvas usar, ¿no? Por ejemplo, las de tiempo definido se usan en aquellos sistemas en donde la potencia de cortocircuito no es muy variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en sistemas delta, sistemas con neutro conectado a tierra, con resistencia, con inductancia o con un zigzag, tienen que ser de cajón tiempo definido. Las normalmente inversas las usamos en transmisión, ¿ya? Las muy inversas las usamos en distribución, ¿por qué? Porque estos coordinan mejor con los fusibles, ¿no? Las extremadamente inversas las usamos en distribución y en la parte industrial, ¿ya? Obviamente son recomendaciones. Ahora ustedes, si quieren, pueden usar la inversa en distribución. Nadie les dice no, pero no es lo mejor, no es lo más óptimo, ¿no? ¿Ya? El otro elemento importante son los seccionalizadores. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, si estamos bien. Los seccionalizadores no son seccionadores, ojo. Seccionalizador es diferente a seccionador. ¿Ya? Seccionalizador es un elemento que ustedes, casi la mayor parte, seguramente han visto en algún momento el contactor, ¿no? En algún momento en el laboratorio deben haber hecho el arranque del motor. Bueno, actualmente, por ejemplo, los alumnos ya de las universidades ya hacen arranque con soft start, ¿no? Pero en nuestras épocas hacíamos con contactor, ¿no? Entonces, ¿el contactor qué es? Es un interruptor que tiene una bobina, le metemos tensión a la bobina y el contactor se cierra. ¡Puc! Y cuando se va la tensión, ¡puc!, el contactor se abre. Entonces, el seccionalizador es algo parecido. Si nosotros cerramos, si el seccionalizador tiene tensión, va a estar cerrado. Y cuando el seccionalizador pierde tensión, se va a abrir solito. Eso es más o menos la filosofía. Este seccionalizador no interrumpe corriente, importante, ¿eh? No interrumpe corriente. Y eso ha sido uno de los problemas, por ejemplo, cuando empezaron a aparecer los seccionalizadores, ¿no? Ah, yo un seccionalizador me lo voy a comprar. Pero ¿qué ocurría, por ejemplo, no? En Estados Unidos, un alimentador puede tener 50 amperios de carga. Entonces, cuando el alimentador estaba con 1 amperio, o menos de 1 amperio, el alimentador estaba fuera de servicio. Entonces el seccionalizador, en base a la medición de corriente, se daba cuenta que estaba en servicio o fuera de servicio. Pero ¿qué pasa en Perú? En Perú tenemos alimentadores que pueden estar con medio amperio. Entonces hay que ver cómo especificar, ¿no? O sea, no, como les digo, no todo lo que se usa en el extranjero necesariamente se aplica aquí. O se aplica aquí, pero con especificaciones diferentes. Esto es una foto de un seccionalizador, ¿no? Es como el fusible, es como el cutout, pero en esta cajita negra hay como ese elemento que les indiqué, ¿no? O sea, cuando ocurre una falla, se desconecta y se cae. Ustedes le pueden poner o sea, conectar las tres fases para que cuando opere uno, simplemente eh, déjenme ver esta cosa. ¿Ya? O sea, perdón, no sé qué hice. Avancé, creo. Anterior. Sí. Entonces, vamos a ver cómo funciona ese seccionalizador, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la coordinación de una red de distribución? El objetivo de la coordinación de una red de distribución es lograr la mayor sensibilidad, la mayor velocidad, la mayor seguridad y la mayor selectividad, ¿ya? Hay veces esto es imposible, ¿no? O sea, es muy difícil lograr estos tres o estas cuatro cosas, ¿no? Entonces es como, hay veces a mis alumnos en la universidad, yo les digo, es como si ustedes terminan la universidad y quieren casarse con una chica que sea bonita, que tenga plata, que sea inteligente, entonces, o las chicas quieren casarse con un chico que sea bonito, tenga plata y sea inteligente, y hay veces es difícil, ¿no? Tienen que sacarse la lotería como yo. Bueno, una broma. ¿Cómo hacemos cuando coordinamos en una red radial? Por ejemplo, los fusibles. Los fusibles, nosotros debemos tener el fusible debajo de la curva de daño, ¿ya?
y encima de la corriente de carga fría. Ya les había comentado que, por ejemplo, este tema de la carga fría se usa la curva de Estados Unidos, pero la carga de Estados Unidos es diferente a la carga de Perú y es, por ejemplo, un tema de investigación aquí, ¿no? Parece, ¿quién de ustedes dice, no, pero quién va a investigar el tema de la carga? No lo han hecho acá hasta ahora en el Perú. Pero lograr esto es muy complicado. O sea, en la teoría funciona bien bonito, ¿no? Yo pongo mi curva de mi fusible debajo de la curva de daño encima de la corriente de carga. Esto es prácticamente imposible. O sea, hay que tener otros criterios, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos protección de transformadores, ¿ya? Cuando hacemos protección de transformadores, ustedes, proteger transformadores con fusibles es bien complicado, ¿ya? ¿Por qué es bien complicado? Porque primero, el fusible se quema con el doble de la corriente del fusible. Vamos a suponer que este transformador tenga corriente de 100 amperios, ¿ya? Entonces yo quiero proteger al transformador, ¿no? Entonces yo digo, si mi transformador tiene corriente nominal de 100 amperios, yo le voy a poner un fusible de 140 amperios. Pero ese fusible de 140 amperios se va a quemar con el doble de la corriente, 280 amperios. Entonces va a estar encima de la curva de daño. Entonces ahí hay que ver qué tipo de fusibles usar, ¿no? Fusible lento, fusible rápido, ¿no? Ahí no todo es fusible K, ojo. Acá en el Perú casi todos usamos el famoso fusible K, pero hay diferentes tipos de fusibles, diferentes fabricantes, ¿ya? Cuando se hace la coordinación de dos fusibles, hace tiempo, por ejemplo, yo todavía lo he usado el papel milimetrado, transparente, esas reglas curvas, trazábamos una curva al punto 75 y veíamos que esa curva del punto 75 está encima del mi fusible verde, por ejemplo. Eso era lo único que hacíamos. Actualmente, nosotros ya la tecnología ha cambiado, por ejemplo, se usan programas como LETAP, Dixilent, Neplan, etcétera, ya hacen una falla, ¿no? Una falla y con eso verifican la coordinación de mis fusibles. Cuando coordino, o sea, ojo, en lo anterior, cuando coordino fusibles, no hay ningún tiempo, ¿ya? Solamente me basta que uno esté debajo del punto 75 del otro. Yo siempre recomiendo ahí que haya un margen, ¿no? Un margen de por lo menos 16 milisegundos para la máxima corriente de falla. ¿Por qué? Porque el fusible se va a interrumpir en el cruce por cero, ¿ya? Hay que tenerlo presente. Cuando coordino un interruptor con un recloser, el recloser también es un relé, con su interruptor, su transformador de corriente, pero todo cipiado. Ahí, en ese caso, el tiempo de coordinamiento puede ser de 100 a 300 milisegundos. ¿De qué depende? De la tecnología que yo esté usando, ¿no? Puedo aplicar instantáneos, es una recomendación, ¿no? Cuando ustedes hagan estudios de coordinación de protecciones, siempre traten de usar instantáneos. ¿Por qué? Porque de esa forma ustedes van a poder desconectar más rápido y van a poder identificar la ubicación de sus fallas, ¿ya? Cuando coordinamos reclosers con fusibles, hay dos filosofías. Hay una filosofía que se llama fuse clearing y hay otra filosofía que se llama fuse saving. Son dos filosofías diferentes, ¿ya? La primera filosofía, más o menos, ¿cómo funciona? Se produce la falla. Entonces, ¿quién debe actuar primero? El fusible 1. Entonces se quema el fusible. Y si no actúa el fusible, actúa mi relé de protección y lo despeja la falla. Eso es lo más común, la filosofía utilizada siempre en casi todas las partes del Perú, ¿no? Pero hay otra filosofía que se llama la filosofía fuse saving. ¿Cómo es esta filosofía? Fuse saving es esquemas salva fusible, ¿no? Se produce una falla y yo no dejo que mi fusible se queme, ¿no? O sea, no dejo que mi fusible se queme. Ustedes dicen, pero está mal, voy a descoordinar. Entonces, no. Entonces yo
desde mi relé de la cabecera, desconecto todo el alimentador, ¿no? Entonces, ¿qué hago luego? Como la falla acá en el Perú, en la sierra y en la selva son por descargas atmosféricas, la falla se va a extinguir solita, espero 1 o 2 segundos y lo vuelvo a cerrar la línea. Cierro la línea y entró normal mi línea, ¿no? No se quemó mi fusible. Entonces, lo anterior, cuando uso esquema fuse clearing, se quema mi fusible, yo tengo que mandar a reparar, tengo que enviar una camioneta, buscar dónde fue la falla, de repente si fue por descarga atmosférica, ya la falla ya no existe, encima tengo que buscar el fusible, tengo que ver qué fusible se quemó, si uno de 10, 20, 50, 100 amperios, etcétera, ¿no? En cambio, en el otro caso, en el fuse saving, no se quema mi fusible. Simplemente hubo una interrupción y lo volví a reconectar. Recuerden que acá en el Perú, si la interrupción es menos de 3 minutos, no cuenta por la norma, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Cuando usamos seccionalizadores, ¿ya? Como les decía, hay seccionalizadores de corriente, hay seccionalizadores de tensión. Son dos filosofías diferentes. Ahora, ustedes dirán, ¿yo qué en mi empresa qué uso? Va a depender de cómo es tu red. Va a depender de la aplicación que les quieran dar ustedes, ¿ya? Vamos a ver acá rápidamente cómo funciona, por ejemplo. Un recloser con un seccionalizador de tensión, ¿ya? Entonces, esta es mi red de distribución, ¿ya? O sea, donde yo tenía fusibles, o sea, vamos a suponer, es la troncal va por la carretera, vamos a suponer que estamos en Huancayo, ¿ya? Y por la carretera central va la troncal. Y ahí tenemos las laterales, ¿no? O sea, por ejemplo, una lateral que se va a Ingenio, ¿no? ¿Ya? Entonces, justo en la derivación que se va a Ingenio, ponemos un seccionalizador. Y ya ahí donde ya está Ingenio, ahí ponemos un fusible. ¿Qué ocurre? Si cae un rayo, está lloviendo en Ingenio, cae una descarga atmosférica, ¿qué va a ocurrir? Ante esa falla, si yo uso esquema fuse saving, o sea, voy a proteger a mi fusible, voy a desconectar toda la troncal. Toda la troncal la desconecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va la tensión en todo el alimentador. Cuando se va la tensión en todo el alimentador, este seccionalizador de tensión, o sea, vamos a regresar, ese equipo, seccionalizador de tensión, se va la tensión, va a abrirse solito. O sea, no hay comunicación, no hay radio, ni internet, nada, nada. O sea, simplemente el sensa tensión vio que se fue la tensión, se desconecta. Solito se abre. Se abren los 4 seccionalizadores. Como fue una falla por descarga atmosférica, simplemente al no haber tensión, no hay arco eléctrico, el arco eléctrico se extingue. Pasa un tiempo, con mi recloser, energizo la línea, le meto tensión a la troncal, mis seccionalizadores sensan tensión y solitos se cierran. Solitos. No hay comunicación. Como si hubiera un fantasma que los cierra. Cierra el seccionalizador 1, el seccionalizador 2, el seccionalizador 3 y el seccionalizador 4 y mi alimentador quedó en servicio. Es más, ustedes podrían darse cuenta, ¿no? Si ustedes, su recloser hizo una rápida, eso le llaman una rápida, ustedes dicen, una falla transitoria. ¿Para qué voy a inspeccionar? No necesito inspeccionar, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la falla es una falla permanente? ¿Ah? Un árbol, ¿no? Estaban haciendo una yunza ahí en Ingenio, tumbaron la yunza y cayó sobre el conductor, ¿no? Una falla permanente. ¿Cómo operaría un esquema? ¿Ya? Cayó la yunza sobre la línea, va a ocurrir la falla, pero antes que se queme mi fusible, voy a desconectar mi recloser con un instantáneo. Abro mi recloser, le quito la tensión a mi alimentador. Al irse la tensión a mi alimentador, mis seccionalizadores de tensión van a abrir solitos, como si fuera un fantasma que los está abriendo.
cierro mi recloser, le meto tensión a la troncal y, por ejemplo, ya vamos suponiendo simplemente el seccionalizador 1 se cierra a 1 segundo. A 1 segundo cierra mi seccionalizador 1. Eso sí, un seccionalizador puede cerrar con corriente de falla. Abrir no, cerrar sí. Es como un contactor, ¿no? Un contactor puede cerrar con falla. Pero si ustedes abren un contactor con falla, pueden destrozarlo, ¿no? Entonces cierra y va a encontrar nuevamente la falla. Entonces, ¿qué va a hacer su recloser? El recloser, cuando hacen eso, ustedes lo programan, le cambian de curva, ¿no? Cuando hacen un cierre, le cambia de curva. Cambió de curva y se va a quemar el fusible. O sea, ahí tendrían una rápida más un arranque de recloser. Es una falla. Pero va a quemarse el fusible, pero a 1 segundo, ¿no? A los 2 segundos entra el otro seccionalizador, a los 3 el seccionalizador 3 y a los 4 el seccionalizador 4. ¿Ya? O sea, ustedes ven una rápida más un arranque a los 2 segundos, por ejemplo. Entonces esa falla ha sido pasando el seccionalizador 2. Y ya sé que se ha quemado un fusible. Entonces llamo a mi gente de mantenimiento, les digo, ¿saben qué? Vayan a tal sección, a tal lateral o tal derivación con la camioneta, con su fusible, su escalera, a reparar de frente. O sea, ya no necesitan ni nada más, ¿no? ¿Qué ocurre si la falla se produce, por ejemplo, entre el seccionalizador y el fusible? O sea, entre un seccionalizador y el fusible podría haber fácil 10 kilómetros, ¿no? Imagínense ustedes en la selva, ¿no? En la selva ahí, en Pucallpa, en Tincomaría, ahí lloviendo a las 10 de la noche, pues, cae una falla, vayan ustedes a inspeccionar dónde fue la falla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría si fuera una falla en ese punto? Vamos a ver cómo vamos de tiempo, si estamos bien. Ustedes abrirían, le quitan tensión a toda la troncal. Al no tener tensión, los seccionalizadores se abren solitos. Luego ustedes cierra su seccionalizador. Vamos a ver, regresar al anterior. Cierra su seccionalizador y va a encontrar nuevamente la falla. Entonces va a volver a abrir el recloser. El seccionalizador es programable. Si hace 2 maniobras, yo le puedo programar márcate. ¿Qué significa márcate? Ábrete. Por ejemplo, si fueras como el cutout, se cae, ¿no? Entonces, simplemente voy a volver a cerrar y va a entrar en servicio. Y ustedes, en función del arranque, en función del tiempo y en función, ya saben, ha sido una falla entre el seccionalizador y el fusible, falla permanente, vayan con la camioneta, con sus empalmes y todo, a reparar. O sea, se ahorran mucho tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre si la falla fuera en la troncal? Si la falla fuera en la troncal, desconectaría el recloser, ¿ya? Vuelven a cerrar, existe la falla, vuelven a abrir, existe la falla, vuelven a cerrar, y así, ¿no? O sea, ustedes en función de eso se van a dar cuenta dónde es la falla, ¿ya? Pero ese es el seccionalizador de tensión. Ahora, no es la única aplicación, ¿no? Existe miles de aplicaciones. O sea, depende de dónde lo quieran usar. Yo les comento uno, vamos a ver, hace tiempo había una empresa, un amigo, una empresa de distribución que tenía una línea que había construido, ¿no? Entonces, la línea era bastante larga. Entonces, ellos energizaron la línea y se le quemó los pararrayos en el extremo remoto. Entonces, dijeron, que se ha quemado seguro. Uno dice una sobretensión, exactamente era una sobretensión, ¿no? Entonces pensaron, voy a conectar el transformador de distribución del extremo remoto y voy a energizar, ¿no? El transformador es una reactancia, ¿ya? Y si le conecto una reactancia al final de la línea, voy a disminuir la tensión. Gran error, ¿no? El transformador no es un reactor. Entonces energizaron y plum, se le quemó el transformador, ¿no? ¿Qué hicieron? En la mitad de la línea pusieron un fusible, ¿ya? Un cutout.
Energizaron hasta la mitad de la línea, de ahí energizaron la otra mitad y aún no hubo sobretensión y todo entró normal. Pero en vez de eso, pudieron haber puesto en la mitad de la línea un seccionalizador de tensión. Solito operaba, ¿no? La línea estaba fuera de servicio. Ustedes energizan, se energiza la mitad de la línea, el seccionalizador sensa tensión y se cierra solo, ¿ya? Y todo entra sin ningún problema. El otro seccionalizador es el seccionalizador de corriente, ¿ya? Este seccionalizador de corriente sensa la corriente y cuenta las veces, ¿no? O sea, vamos a suponer, ustedes lo ponen junto con un recloser, sensa corriente, ¿ya? Y, por ejemplo, le pueden poner cuántas veces quieren que opere. Vamos a ver acá un ejemplo. Yo tengo un feeder, ¿ya? Y en este feeder pongo 3 seccionalizadores. Seccionalizador 1, seccionalizador 2, seccionalizador 3. Y aquí pongo que el seccionalizador 3 opere si cuenta una vez una corriente mayor a 100 amperios. El seccionalizador 2 opere si cuenta 2 veces con una corriente mayor a 100 amperios. El seccionalizador 3 opere si cuenta 3 veces una corriente mayor a 100 amperios. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Vamos a suponer ocurre una falla. El seccionalizador 1, la corriente va a venir, así va a pasar por el seccionalizador 1, el 2 y el 3. El recloser va a operar, se va la tensión en todo el alimentador y el seccionalizador de corriente, como contó una corriente mayor a 100 amperios, una vez solito se abre. Y el recloser cierra y entró normal con toda la carga. O sea, solito. No es necesario comunicación entre ellos ni nada, ¿no? Solo depende de la filosofía que ustedes deseen implementar, ¿ya? ¿Qué ocurre si la falla es entre el seccionalizador 2 y el seccionalizador 3? ¿Ya? Se produce la falla, abre el recloser, el seccionalizador 1 cuenta una vez, el seccionalizador cuenta una vez, y el seccionalizador cuenta 0 porque ya no pasa corriente por el seccionalizador 3. Cerramos el alimentador, el recloser va a detectar nuevamente la falla, va a volver a abrir, y ahora sí el seccionalizador 1 cuenta 2 veces, pero como está programada para 3, no va a operar. El seccionalizador cuenta 2 veces y sí va a operar y se abre. Entonces, por ejemplo, si ustedes, regresamos aquí, ¿no? Si ustedes tuvieron una rápida, a esa le llaman una rápida, o sea, un instantáneo, pum, pum, de recloser, eso fue pasando el seccionalizador 3. Si ustedes tuvieron 2 rápidas, a eso fue pasando entre el seccionalizador 1 y el seccionalizador 3. ¿Qué pasa si es entre el seccionalizador 1 y el seccionalizador 2? Ahí tendrían una rápida, abre y cierra, encuentra nuevamente la falla, 2 rápidas y una lenta, ¿no? Entonces abre y opera el seccionalizador y recuperan parcialmente la línea. Entonces ustedes en base al número de maniobras, si ha sido rápida, lenta, en base a los arranques, ustedes pueden discriminar, ¿no? Dónde ha sido la falla. Es más, por ejemplo, ustedes al recloser le pueden poner un celular, o sea, ahora que está bastante barata la comunicación, pueden recibir la información en su centro de control y ver qué tipo de falla fue, dónde fue, cómo identificarla, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el mundo de los seccionalizadores. Como les digo, va a depender de la aplicación. O sea, distribución es muy, muy interesante. O sea, las aplicaciones que ustedes van a encontrar. Por ejemplo, una aplicación interesante es, ustedes pueden tener una red de distribución y en su red de distribución hay un cliente. Generalmente a los clientes no les interesa la protección, ¿no? Ustedes empieza a operar el fusible, le dicen, aumentale el arranque, pam, pam, le van aumentando, ¿no? Y tanto le aumentan que mejor apagan la protección y ocurre una falla en esta zona industrial y no abre, se va desde arriba. Ustedes van a inspeccionar su línea, no van a encontrar. Entonces, a este cliente problemático, ustedes le ponen un seccionalizador de corriente. El día que opere,
este seccionalizador de corriente va a censar corriente y se va a abrir solito. ¡Pum! Ustedes simplemente van a recuperar su alimentador rápidamente, sin ningún problema. ¿Ya? El otro tema interesante, que también es muy importante, es aterramiento en la red de distribución. ¿Ya? Este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos de todo, ¿ya? O sea, tenemos todos los, menos el sistema con neutro resonante. Quizás en alguna planta industrial haya, pero en distribución que yo sepa, no. Pero puede darse una configuración, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es sistemas no aterrados, el famoso sistema delta, sistemas sólidamente aterrados, donde el neutro está conectado directamente a tierra, y sistemas aterrados a través de una impedancia, que puede ser una resistencia, puede ser una inductancia, puede ser un transformador zigzag. Ojo, el transformador zigzag, ¿qué es? ¿Es una inductancia? ¿Es una resistencia? Depende, ¿no? Hay veces ustedes compran un transformador, le dicen al fabricante, dame un transformador para 200 amperios. El fabricante agarra, ve en su stock y tenía un transformador de 400 amperios de corriente de secuencia cero. Entonces le pone una resistencia. Entonces ahí se mezcla inductancia con resistencia. ¿Ya? Vamos a ver entonces este tema. ¿Qué tipo de aterramientos tenemos? Tenemos sistemas uniaterrados, ¿ya? Sistemas multiaterrados, sistemas aterrados con resistencia, sistemas aterrados con inductancia y el famoso sistema delta, ¿ya? El famoso sistema delta. Vamos a ver, no sé si vamos a avanzar este tema y ahí empezamos con las preguntas y consultas y dudas que tuvieran, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero el sistema uniaterrado. ¿Cómo es un sistema uniaterrado? El neutro se conecta solamente en un punto, ¿ya? Este sistema, ahora estamos viendo desde el punto de vista de protección, ¿ya? Pero también viene el punto de vista de diseño, cómo especifico mis cables, cómo especifico mis pararrayos, cómo especifico mi cantidad de aisladores, el aislamiento que debe tener. Esto puede ser una línea vamos a suponer que es una línea de 22.9, ¿ya? Si este sistema fuera una línea de 22.9, mis pararrayos deberían tener una tensión nominal de 13.2, ¿ya? Mis cables deberían tener una tensión de 13.2. En un sistema uniaterrado se puede conectar cargas fase-fase, fase-tierra, ¿ya? El nivel de aislamiento debe ser el de fase-tierra. O sea, si es 22.9, el nivel de aislamiento debe ser 13.2. Los pararrayos deben considerar la tensión fase-tierra, ¿ya? O sea, 13. Los cables deben considerar la tensión fase-tierra, 13.2. Este sistema limita muy bien las sobretensiones transitorias. O sea, cuando hay fallas, no va a elevarse mucho la tensión en las otras fases, ¿ya? Bueno, opera, acá no dice no puede operar, pero sí opera con fallas a tierra. Las fallas a tierra no se autoextinguen, ¿ya? O sea, cuando hay una falla a tierra, yo tengo que desconectar el alimentador. Da una buena seguridad porque yo voy a detectar las fallas, ¿no? O sea, cuando ocurre esto, yo voy a detectar una falla. Pero ante este sistema, por ejemplo, hay un problemón cuando entra una generación distribuida y le malogró todo. O sea, se hizo un verdadero problemón cuando entra generación distribuida. O sea, sí, hipotéticamente funciona bonito, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Genera alta corriente, alto estrés, genera ruido por las fallas, ¿no? Problemas en comunicaciones.
es bastante sensible. Ustedes con sus relés de protección pueden detectar las fallas que se producen en esta red, ¿ya? Otro de los problemas es genera altas tensiones de toque y de paso. O sea, entonces ahí tienen un problema, ¿no? Solo requieren una sobrecorriente 50N y un 51N. Y si es una red en anillo, requieren direccionales, ¿no? Sistema multiaterrado, el sistema más típico, pero tienen que tener presente la tensión de toque y de paso. El otro sistema es el sistema multiaterrado, ¿ya? En algunas empresas usan este sistema. En Estados Unidos lo usan. Entonces, no, pero eso como no, en Estados Unidos lo usan, ¿no? Entonces, este sistema multiaterrado, la referencia de neutro no se da solamente en un punto. Recuérdense, el sistema uniaterrado, un solo punto da la referencia de tierra. En el multiaterrado da en varios puntos, ¿ya? Había un tema, ustedes dicen que este transformador estrella-estrella no genera corriente de secuencia cero. En realidad sí genera, dependiendo del acoplamiento, cómo está el núcleo. Podría generar corriente, ¿ya? Eso es un tema bastante interesante de análisis. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen un sistema y en su red ustedes le ponen un devanado delta? Lo malograron todo, ¿no? O sea, una estrella delta. Este delta va a generar corriente de secuencia cero y todos sus sistemas se malogró. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones es la secuencia negativa. La secuencia negativa funciona muy bien en estos sistemas. ¿Cuáles son las ventajas? Las cargas se pueden conectar en fase-fase, fase-tierra, el nivel de aislamiento es fase-tierra, los pararrayos deben considerar la tensión fase-tierra, los cables deben ser fase-tierra, ¿no? O sea, son un sistema barato. Barato, económico, lo puedo usar. Limita muy bien las sobretensiones. En teoría no se deberían quemar mis cables ni nada. Las fallas a tierra no se autoextinguen, pero es un problema la seguridad de las personas. O sea, se puede producir una falla y mi relé que está en la cabecera puede no detectarlo. Puede ocurrir eso. Entonces, ustedes necesitan la secuencia negativa en estas redes. Otro es genera alta corriente, genera interferencia y tiene mala sensibilidad ante fallas a tierra, ¿ya? Pero como les digo, hay soluciones. Una de ellas, secuencia negativa, ¿ya? Genera alta tensión de toque y de paso. Si es radial, requiere de protecciones de sobrecorriente y el 46, que es la secuencia negativa. Y si es anillo, también direccionales y direccionales de secuencia negativa, ¿ya? De ahí tenemos el sistema aterrado con el neutro, ¿ya? Con el neutro aterrado con una resistencia. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Muy bien. Estos sistemas, ustedes dicen, yo tengo mi sistema con el neutro sólidamente conectado a tierra, como este de acá, uniaterrado. Y tengo el sistema con el neutro aterrado a tierra a través de una resistencia. Entonces, de repente dicen, ah, fíjense, he visto en el curso de que le puedo poner una resistencia en el neutro. ¿Para qué se usa esto? Para disminuir la corriente de falla, ¿ya? Pero hay que tener presente que si ustedes hacen esto, tendrían que cambiar todo el diseño de su línea, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero, el nivel de aislamiento debe ser fase-fase, ¿ya? O sea, en un sistema uniaterrado, vamos a regresar acá. Yo, esta red era de 22.9, le compraba un cable cuya tensión nominal era 13.2. O sea, de 15 kilovoltios el cable. Si es una línea aérea, los aisladores deberían soportar, o diseñados para soportar una tensión nominal de 15.2. Los pararrayos diseñados con 13.2 kilovoltios. Pero si yo a esa red le pongo una resistencia en el neutro, simplemente por el hecho de
disminuirle la corriente de falla, ya me cambió todo. O sea, mis cables, si no le cambio los cables, si no le cambio los aisladores, si no lo cambio los pararrayos, en algún momento se van a fallar. ¿Ya? Porque a esta red yo no puedo ponerle un cable de 13.2, tengo que ponerle un cable de 22.9. Un pararrayo de tensión 22.9. Los transformadores, el aislamiento debe ser 22.9. Entonces es más costoso. No es simplemente, yo quiero ponerle una resistencia y le pongo, no. Esto tiene que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces la carga se puede conectar fase-fase. El nivel de aislamiento debe ser tensión de la tensión fase-fase. Los pararrayos deben considerar la tensión fase-fase y los cables deben considerar la tensión fase-fase. Ustedes dicen, pero tiene un punto de referencia de tierra. Sí, pero se comporta como un sistema delta, aunque no lo crean. ¿Ya? No limita muy bien sobre tensiones transitorias. No siempre va a operar con fallas a tierra. O sea, puede haber algunas fallas en las cuales no las van a detectar. Las fallas no se van a autoextinguir y da un poco de media seguridad, ¿no? Que hay fallas que quizás ustedes no las detecten. Y si a esta red le meten cables, o sea, es una red con cables y una resistencia, hay que analizar cuán grandes son sus cables, porque se puede convertir en una red capacitiva resistiva, ¿no? Bueno, no genera alto estrés a los equipos, no genera interferencia y la sensibilidad de detección de fallas es media. Siempre requieren sus direccionales, en este caso requieren una protección especial que se llama la falla tierra sensitiva, el 67NS. Y siempre deberían usar su protección de secuencia negativa. Ahora, ¿cómo determino la resistencia que le voy a poner? Simple, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, vamos a suponer, ustedes tienen una red, en una fábrica, ustedes trabajan en una fábrica y tienen una red de 10 kil de 22.9 dentro de la fábrica. O sea, sus alimentadores son cortos. Entonces, ustedes quieren disminuir la tensión de toque y la tensión de paso. Entonces, le ponen una resistencia más o menos para que les dé una corriente de 100, 200 amperios, ¿no? Si ustedes ya tienen líneas más largas, ¿no? Por ejemplo, una línea en la ciudad, ¿ya? Menos de 5 kilómetros, en un distrito. Entonces aumentan la corriente que sea de 400, 500 amperios. Si ya sus líneas son más largas, entonces le ponen una resistencia de tal forma que la corriente sea 800 amperios, ¿no? O sea, no es una regla poner 800 amperios a todo, depende dónde quieran aplicarlo. Y como calculan el valor de la resistencia, simplemente es la tensión de fase entre 3 veces la corriente de secuencia cero que quieren determinar. Pero este tiene un problema. Estas resistencias no es que ustedes saben que Paruro venden todo lo electrónico, ¿no? Y lo eléctrico. No es que ustedes van a ir a Paruro, se van a comprar una resistencia y la van a poner, ¿no? Estas resistencias son especiales. ¿Por qué? Porque disipan gran potencia. O sea, tienen que ser con radiadores y todo, ¿no? No es una resistencia común y corriente. Son resistencias de gran potencia. Pueden disipar 1 megavatio, 500 kilowatts, 2 megavatios. Entonces, ese es el problema de estas resistencias. ¿Cómo se soluciona? Simple, le ponemos una inductancia. Entonces, si en el neutro de mi transformador le pongo una inductancia, la inductancia no disipa potencia y el efecto va a ser el mismo de la resistencia, o sea, el mismo efecto. O sea, ¿ya? Igual, ¿cómo calculo el valor de la inductancia? Dependiendo si es línea corta, línea mediana, líneas largas, ¿no? ¿Cómo calculo el valor? Tensión entre 3 veces la corriente que yo deseo. ¿Cuánto de potencia disipa? 0. Eso es lo que él disipa. En sistema delta no hay una referencia a tierra, pero sí hay corriente de falla a tierra, ¿ya?
Eso es muy importante. En sistema delta, las cargas se conectan en fase-fase. O sea, el nivel de aislamiento debe ser fase-fase. O sea, por ejemplo, si yo le compro un cable, esta red es de 22.9, le compro un cable, mi cable no va a ser de 13.2, o sea, de 15 kilovoltios. Yo tengo que comprarle un cable de, ¿cuánto? De 30 kilovoltios, ¿no? Por fase. Pero ustedes dicen, pero si la tensión de fase es 13.2 en condición normal, en condición de falla, esa tensión puede llegar a 22.9 e inclusive más, ¿ya? Los pararrayos deben ser tensión fase-fase. O sea, en un sistema con el neutro conectado a tierra sólidamente, mi pararrayo tenía una tensión de 13.2, ¿ya? Nominal. Pero en una red delta, mi pararrayo debe ser de 22.9. Y no solamente los pararrayos, todos los aisladores, todas las estructuras, el aislamiento, todo debe ser diseñado para eso. No limita las sobretensiones transitorias, no siempre puede operar ante fallas a tierra, no siempre se autoextinguen las fallas, hay media seguridad para las personas en fallas. No genera estrés por alta corriente, no genera interferencia de comunicaciones y no hay media sensibilidad para fallas a tierra. Aquí hay un tema importante, ¿no? Hace tiempo se creía que no había corriente. O sea, decían, ¿no? Las fallas en sistemas delta, la corriente de falla, no hay corriente de falla a tierra. Es más, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en tema de protecciones, veía que algunos alimentadores tenían solamente dos transformadores de corriente, la R y la T. Y yo decía, ¿por qué no hay la S? Porque no hay falla a tierra. O sea, cuando hay una falla no va a haber corriente, pero en realidad sí existe. Sí existe y esa corriente viene de la capacitancia, ¿ya? O sea, es una corriente capacitiva. Y hay un problema, ¿no? Esa corriente capacitiva, ustedes no, hay veces es difícil detectarla. Es toda una teoría. Entonces, ustedes requieren sobrecorrientes de fases, requieren sensitivo, protección direccional a tierra sensitiva, y también requieren de un 59N, el famoso tensión homopolar, ¿ya? Y esto es toda una teoría, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que saber ajustar este 59N, no es que, yo lo pongo y ya funciona, ¿no? Tiene toda una teoría alrededor. ¿Cómo funciona el elemento direccional? Vamos a ver cómo estamos de tiempo. El elemento direccional es básicamente mezcla de un relé direccional y un relé de sobrecorriente. Este relé direccional va a detectar fallas hacia adelante, que le llamamos forward, o fallas hacia atrás, que le llamamos reverse, ¿no? Generalmente, antes los relés electromecánicos tenían algo que se llamaba el ángulo de máximo torque, ¿no? El ángulo de máximo torque se da cuando el ángulo es igual al ángulo de la línea, ¿no? Generalmente, cuando ustedes compran un relé y el relé está nuevecito, su ángulo viene en 45 grados. Y ahí tienen que modificarlo, dependiendo dónde lo van a instalar, ¿ya? Si ustedes tuvieran el ángulo de máximo torque, le trazan dos perpendiculares, una zona va a ser hacia adelante y la otra zona va a ser hacia atrás. Ustedes dicen, pero ¿por qué tanto, no? Cuando, por ejemplo, se ve el tema de protección de distancia, ahí se aprecia mejor, ¿no? Porque el ángulo se ve influenciado por la corriente de carga, ¿ya? O sea, el ángulo puede estar por acá arriba o por abajo y puede ser falla hacia adelante. ¿De qué va a depender? De la corriente de carga. Podemos usar la secuencia cero, ¿no? O sea, tensión de secuencia cero, corriente de secuencia cero para determinar la direccionalidad. ¿Cómo determinamos la direccionalidad con secuencia cero? Es bastante simple. Fíjense. En un sistema normal, como el de la izquierda, tenemos las tres tensiones, las tres corrientes. Se produce una falla, la corriente de la fase fallada se incrementa, la tensión de la fase fallada disminuye. Si sumamos las tensiones,
nos va a salir la tensión de secuencia cero y la corriente de secuencia cero. Y ahí vamos a tener la direccionalidad. Para una red con el neutro sólidamente conectado a tierra. ¿Ya? Si tuviera una red conectada con el neutro conectado a tierra a través de una resistencia, el ángulo que va a hacer la tensión de secuencia cero con la corriente de secuencia cero es 180 grados más o menos. Y el ángulo de direccionalidad cambia. O sea, cuando ustedes compran un relé, el ángulo les viene con 45, menos 45 o 135. Entonces, si ese relé ustedes lo ponen en una red con resistencia, tienen que modificar el ángulo a 180, a 0 o a 90, ¿no? Depende de qué es lo que le dice el fabricante de relé. Con inductancia, el ángulo va a cambiar, ¿ya? Y va a ser 90, en otros relés es menos 90 o en otros es 0, ¿ya? Eso es con inductancia. Pero fíjense en algo interesante, ¿ya? Con un sistema con el neutro sólidamente conectado a tierra, el que está en azul, esa es la secuencia negativa. No cambia. O sea, casi el mismo que la secuencia cero. En un sistema con una resistencia, igual que con el neutro conectado a tierra, sólidamente. En un sistema con una inductancia, igual, ¿no? Entonces, a la secuencia negativa no le interesa mucho cómo está el aterramiento. La secuencia negativa es muy, muy interesante. Muchas aplicaciones que actualmente se están desarrollando, ¿no? O sea, no las pueden competir, no pueden poner a competir la secuencia negativa con las otras secuencias, ¿no? Pero tiene muchas aplicaciones. Y en el sistema delta lo que ocurre es, tenemos 10 minutos, ya vamos a acabar, se desplaza el neutro. Por eso que las tensiones de las fases sanas se incrementan y pueden llegar hasta la tensión máxima, ¿no? Tensión fase-fase. ¿De dónde viene el aporte? De la capacitancia. Cuando ustedes tienen cables, más capacitancia, más aporte, ¿ya? Y no es cualquier cosa, ¿no? Una red de distribución con cables, la corriente les puede llegar a 100, 150 amperios. En un sistema capacitivo, fíjense, en el inductivo es 90 grados respecto a la tensión, resistivo 180 y capacitivo 270, ¿ya? Y en el sistema normal 135 o menos 45, bueno, depende cómo lo quieran ver, ¿ya? Entonces, ¿cómo es en el sistema delta? Pero si usan secuencia negativa, no le interesa. Ahora, también hay que ver si es que las secuencias negativas tienen el suficiente aporte, ¿no? La sensibilidad de relé y todo eso. ¿Ya? Y ahora sí, para terminar, ¿cómo se define un zigzag rápidamente, no? Para definir un zigzag, nosotros primero definimos qué corriente queremos. O sea, si soy en una industria, una fábrica donde mis líneas son cortas, 100 amperios. Si tengo un distrito, 400 amperios. Si voy a tener líneas largas, por ejemplo, un parque eólico, por ejemplo, donde los generadores eólicos están alejados, ¿no? 800 amperios, ¿no? Porque a mayor distancia, mayor corriente, para darle sensibilidad a mis relés, ¿no? Cuando haya fallas, yo quiero tener una corriente alta lo suficientemente para poder detectar esa falla. Entonces, si por ejemplo yo tengo un requerimiento, ¿no? Quiero una corriente de 120 amperios. Entonces necesito la potencia de cortocircuito del sistema. En base a la potencia de cortocircuito del sistema, calculo la impedancia del Thevenin, ¿ya? La impedancia del Thevenin de secuencia positiva, fíjense acá, la impedancia del Thevenin me sale de la potencia de cortocircuito, ¿no? 1.59. Entonces tengo la impedancia del Thevenin, 1.5, esto es en redes de secuencia, 1.59. Asumo que la secuencia negativa es igual a la secuencia positiva y lo que quiero es calcular la impedancia de secuencia cero.
y de esa forma me sale la impedancia de secuencia cero. Conozco la impedancia de secuencia cero, asumo que es igual a la impedancia de secuencia positiva, necesito la tensión de cortocircuito, que para los zigzags es más o menos 5 o 6%, y con eso calculo la potencia de mi zigzag. Listo. Eso es prácticamente todo. Bueno, ahora sí, Jorge, no sé si ya creo que estamos con la ronda de preguntas, comentarios. Sí. Adelante, Jorge. Gracias, más bien, Jofre, permíteme agradecerte por la exposición brillante, bastante técnica. Creo yo que es prácticamente una clase magistral de cómo se define o cómo se trabaja con respecto a las protecciones de la distribución de energía, y creo que lo más importante es para la industria grande, se entiende esto desde un punto de vista de mi conocimiento, sobre todo en el tema minero, donde yo también trabajo, y creo que es uno de los temas fundamentales para que la industria minera o la actividad minera tenga la importancia necesaria de tener en cuenta esta protección, dado que una parada de una planta, de una operación minera, los montos son bastante altos, ¿no es cierto? Hay una planta de 300 toneladas de oro, producción por día puede ser alrededor de 400, $500 de pérdida de una parada de esta naturaleza. Estamos hablando de una operación pequeña todavía de oro. Imagínate una operación de antamina, una operación de las bambas, etcétera. Yo creo que esto interesa mucho a todos aquellos que trabajan en este ámbito de la distribución de la energía. Vamos a ver a todos los participantes, aprovechar también antes de entrar a las preguntas, que pueden registrarse en el chat de participantes para todos aquellos que requieran de algún certificado. Bien, vamos a ver a todos los participantes. Pueden alzar la mano, por favor. Tenemos muchísimos participantes, alrededor de 500 participantes, 454 actualmente. Y aquellos que necesiten pueden levantar la mano o hacer sus preguntas por el chat directamente. A ver, voy a poner esta zona de acá porque a veces se levanta la mano y le tenemos que dar pase directamente al área interna de sistemas. Sí, Miguel Carvajal, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. Sí, mi pregunta era si en un sistema delta la función de secuencia negativa nos podría causar una interrupción por desbalance de fases. Buena pregunta. Ese es un tema, cuando ustedes ajustan la secuencia negativa, bueno, no hemos visto nada de secuencia negativa en este seminario. Hay que ver el tema de cuando ustedes, por ejemplo, ustedes normalmente tienen su red de distribución, ¿no? Entonces, ustedes van a abrir un cutout. Cuando abren un cutout, están provocando un desbalance de fases. Si ustedes no ajustan bien la función de secuencia negativa, eso puede desconectar, ¿no? Entonces, hay criterios para ajustar la secuencia negativa. Pero también la secuencia negativa nos sirve, por ejemplo, para detectar el fenómeno de conductor roto. A veces se rompe el conductor y ustedes con la secuencia negativa pueden detectar esa condición. Pero no basta solamente la secuencia negativa, necesitan hacer una lógica, mezclar la secuencia positiva con la secuencia negativa, ¿ya? Porque solamente secuencia negativa no van a poder detectar una condición de conductor roto. Y hay otra condición peor, ¿no? Que es la conductor roto con falla a tierra en el lado de la carga. Esa es peor. Entonces, también tienen la secuencia negativa, haciendo una lógica, pueden detectarla. O sea, actualmente se puede porque los relés son programables, ¿no? Y muchos tienen que ver, o sea, tienen que hacer el cálculo y la simulación, ¿no? Se puede hacer. O sea, como les dije, es bastante interesante. Bien, tenemos varias preguntas, mi estimado Jofre. La siguiente es para el ingeniero Jimmy Quisocola. Adelante, Jimmy Quisocola.
Buenas noches. Básicamente yo quisiera preguntarle si en el software, ¿en qué software ya viene incorporado pues estos equipos, los seccionalizadores básicamente para poder simularlos, ¿no? O si todavía hay que de repente adecuar, ¿no? En cuanto a los parámetros para poder trabajar con simulación. Y otro aspecto de repente nos podría dar comparativamente en costos, los reclusters comparado con los seccionalizadores, qué diferencia entre costos se podría, ¿no? encontrar para básicamente, ¿no? considerarlos de repente en el equipamiento de un sistema de distribución. Gracias. Bueno, Jofre, sí. Jofre, antes de continuar, ¿puedes retirar ya las presentaciones para que... De repente ahí alguien pregunta y le puedo explicar. Perfecto. Sí, lo Perfecto. dejamos ahí por mientras. Bueno, primero para modelar, tendrían que hacer, generalmente los softwares, no sé si el ETAP lo tiene, pero por ejemplo el Dixil en el Neplan, ustedes tienen que modelar como un controlador, ¿no? O sea, cuando se va la atención, un interruptor automático que se abre o se cierra, ¿no? Pero tendrían que modelarlo. No hay un elemento específico que viene y te dice, este es un seccionalizador, ¿no? Pero ustedes pueden modelarlo. O sea, los softwares actualmente lo pueden hacer. Ahora, sobre el costo, yo no soy fabricante, no represento a ningún fabricante. Imagino que estará mucho, mucho más barato que un recloser, ¿no? O sea, porque prácticamente tú sacas el fusible y en vez de fusible tú pones un seccionalizador. Fabricantes hay muchos, ¿no? Hay Chance, ABB, Siemens, no puede ver y los catálogos y los costos, ¿no? Sí. Bien. Si hay más tenemos, sí, la siguiente pregunta. Le voy a dar pase a Joel Andrade, por favor, adelante. Buenas noches a todos. Mi consulta para el ingeniero Jofre es sabiendo que, o como sabemos, en las redes de media tensión tenemos bastante dificultad en la localización o la ubicación de la falla en redes aéreas. ¿Qué comentario nos puede brindar sobre los métodos que nos ofrecen los fabricantes, como la localización de falla por onda viajera o aplicando un método Bewley, por ejemplo? Esa sería mi pregunta, ingeniero Jofre. Bueno, la localización de falla no es un problema en la distribución, sino también en la transmisión, aunque no lo crean, ¿eh? Mucho depende de la carga, sobre todo en distribución es más complicado porque en distribución va a depender del tipo de aterramiento. O sea, si ustedes tienen neutro sólidamente aterrado, el neutro conectado a tierra a través de una resistencia, un zigzag de la capacitancia. Por ejemplo, hay veces en la red de distribución no modelan la capacitancia y eso es un grave problema. Entonces, uno de los métodos que se usa bastante es la onda viajera, ¿no? Funciona tanto en transmisión como en distribución. Pero hay otros métodos, por ejemplo, algunos fabricantes, yo he visto que tienen sensores, ¿no? O sea, en la línea le conectan sensores en diferentes puntos y así como el seccionalizador de corriente, en función de si ese sensor ha operado o ha registrado corriente, ustedes pueden detectar la ubicación de la falla, ¿no? Otro es usar seccionalizadores, ¿no? Hemos visto seccionalizadores con recierre. No les va a decir dónde es la falla, pero por ejemplo les va a decir tu falla es entre el seccionalizador A y el fusible, ¿no? Entonces, ustedes lo van a identificar. Les va a ayudar, ¿no? A no tener nada, pienso que es una gran ventaja, ¿no? Bien, gracias, Jofre. Tenemos todavía algunas preguntas más. Vamos a tomar dos más con el ingeniero David Cáceres. Por favor, adelante. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Mi pregunta para el ingeniero Jofre es sobre para una pala minera que varía su corriente entre los 10 a 330 amperios para un anillo cerrado en una minera, ¿cuál es el tipo de curva recomendada para esta carga, ¿no?
para este tipo de carga? Porque al inicio lo habló, pero entré un poco tarde. Ya, mira, ahí no hemos visto el criterio de arranque, hemos visto las curvas. Los arranques, los criterios de arranque también cambian, ¿no? Por ejemplo, si yo uso en un alimentador a una ciudad, a un pueblo o a una electrificación rural, yo ajusto mi relé de sobrecorriente en función de la corriente de carga. Vamos a poner un alimentador que tenga 100 amperios de carga, yo le pongo el valor de arranque en 120, en 150, ya depende del que hace el ajuste, ¿no? Pero a una planta minera, como tú dices, porque primero tengo mis excavadoras que cambian, se van de un lado a otro, los conecto, no lo puedo ajustar en función de la carga, ¿no? Porque mi carga va a variar de 3, como tú dices, a 300 amperios. Entonces, ¿en función de qué debo ajustar? En función de los transformadores de corriente. El que me va a limitar ahí es el transformador de corriente, ¿ya? Ahora, el transformador de corriente está diseñado en función de los cables y todo eso, ¿no? Entonces, yo tengo que ajustar en función del transformador de corriente para darle, poder detectar fallas en esa red, ¿no? Bien, Cambian los dos preguntas. criterios. Perfecto. Bien, dos preguntas más. Tenemos aquí a Owen. Adelante, Owen, por favor. Buenas noches, ingeniero. Que es el técnico, bueno, que trabaja en la empresa Dominio, y quisiera hacerle unas preguntas, ya que nosotros trabajamos en la parte no operativa, ¿no? Si podemos, hay un mecanismo o algo para poder hacer las prácticas, ya que no se puede hacer presencial. De repente hay un sistema o algo, ¿no? Para hacerlo por internet, ¿no? Como se dice, ¿no? En la LACT, o esperar el otro año para poder hacer las prácticas. Bueno, eso es, ahí tendrían que estar atentos a la página web del colegio. De repente el colegio hace un curso, ¿no? A ver, sería bueno hacer un curso con el colegio, ¿no? De repente ver, porque como les digo, yo les he mostrado así una pincelada de lo que es protección en distribución, pero en distribución hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, mucho material, ¿no? O sea, como hemos visto, el seccionalizador, el aterramiento, cómo coordino el fusible. ¿Habrá un programa de repente para ver, estar haciendo una simulación? Tendrían que ver con el colegio, ¿no? Vamos a ver. ¿Habrá un programa? Colegio, y el colegio a ver si más adelante de repente nos apoya con eso, ¿no? ¿Sí? Sería de mucha ayuda, creo, para muchas personas que trabajamos en el campo, ¿no? Y Sí. más bien gracias por la oportunidad. Bien, bueno, no te preocupes, que parte del colegio estamos atentos a vuestra apreciación. Creo que vamos a hacer alguna coordinación con el ingeniero Joffre y con algunos especialistas que él pueda también recomendar para poder apoyarlos en realizar, seguramente con algún software, directamente por algún curso que se pueda dictar. Estaremos atentos a ello y ustedes estén atentos a las comunicaciones del Colegio de Ingenieros, sobre todo el capítulo de Ingeniería Eléctrica. Una última pregunta. Tenemos aquí a Dolfer, que está levantando la mano. Adelante, por favor, Dolfer. Buenas noches a todos. Hacer extensivo mi saludo al ingeniero Joffre. Y la pregunta más que todo va por el tema del interés en el seccionalizador. En un tramo de una zona arbolada propiamente dicha, en la zona de selva, con una corriente menor de 5 amperios, corriente carga, las recomendaciones para la implementación y el funcionamiento óptimo, no sé si nos puede dar el alcance. Gracias. Bueno, vamos a regresar. Ahí va a depender de qué es lo que ustedes quieren hacer, ¿no? O sea, si ustedes, bueno, va a depender de muchos factores en realidad. Cómo es tu aterramiento, si es con el neutro sólidamente conectado. Por ejemplo, en esta red en la selva, donde llueve mucho, por ejemplo, les muestro este tema del seccionalizador de corriente, ¿no?
el seccionalizador de corriente, por ejemplo, a mí si me preguntaran dónde lo uso, yo lo usaría acá en Lima. No lo usaría en la selva, por ejemplo. Esa es mi opinión. O sea, alguien puede estar en desacuerdo y normal, ¿no? O sea, pero mi opinión, ¿por qué? Porque cuando hay fallas en Lima, casi la mayor parte de las fallas es porque algo ha pasado, ¿no? O sea, si le haces buen mantenimiento, ¿no? O sea, un carro se ha chocado contra el poste y se ha caído el conductor o cosas así. Entonces, fíjense en este caso, cuando se producen fallas, abre el seccionalizador y el seccionalizador se queda abierto. Cuando les comenté ese tema del cliente que no le interesa la protección y se producen fallas en la red del cliente y ustedes como distribuidores se ven afectados porque una falla en el cliente sí les afecta. Eso que no les afecta, eso no es tan cierto, ¿no? Sí afecta, produce desbalance y al final afecta a otros clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el seccionalizador de corriente es muy bueno para usarlo en zonas donde hay fallas permanentes, ¿no? Pero zonas donde hay fallas transitorias es mucho mejor el seccionalizador de tensión. Pero obviamente esto va a depender de la filosofía que ustedes quieran aplicar. ¿Por qué es mejor? Porque las fallas, por ejemplo, en las selvas son por descargas atmosféricas, la mayor parte. Y así cae un árbol, también puede ser, y en esos casos funciona mejor el seccionalizador de tensión, ¿no? Seccionalizador de corriente también, pero seccionalizador de tensión funciona mejor. Y ahí hay que saber especificar bien el seccionalizador de corriente, porque el seccionalizador de corriente, si ustedes ven aquí, el seccionalizador, ¿qué hace para separar sus contactos? Les comenté que es como el contactor, sensa tensión, ¿no? Y cuando se va la tensión, se separan los contactos. Entonces, muchos seccionalizadores de corriente no tienen cómo separar a esos contactos. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes? Dicen, si la corriente baja menos de 1 amperio, mi línea está abierta. Y eso acá en Perú es peligroso. ¿Por qué? Porque podría darse el caso que el seccionalizador interprete que la línea está abierta cuando en realidad está en servicio. Y puede abrir con carga, y eso sería catastrófico, ¿no? Entonces, actualmente los fabricantes ya abren, se dan cuenta con miliamperios, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver, decirle al fabricante, ¿cómo te das cuenta que mi línea está fuera de servicio? Entonces, el fabricante le va a decir, con la corriente. ¿Con qué corriente, no? Con 1 amperio. No, pero si yo tengo mi carga que en la madrugada va a 0.5 amperios. Entonces, tienen que ver todos esos temas. Hay que saber especificarlos, ¿no? Esa sería la respuesta. Bien, No sé. vamos a tomar una última pregunta. Por aquí habían levantado la mano. Bueno, ya tiraron. Vamos a ver. Quizás. Sí, aquí hay dos. José Rolver, adelante, por favor, y que terminaríamos con Toribio Cantú. José Rolver, adelante. Buenas noches. Rayos, MRT.2. Obviamente la Tierra de la Libertad, donde se tiene... José Robert, ¿puedes tratar